Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy contento bueno, al fin cumplir con la fecha, porque Aldito me había invitado para otro martes y por cuestiones de trabajo, bueno, se me complica un poco, pero acá estoy. Y les cuento un poquito, si quieren, enterarse de cómo están las cosas acá en Mercedes. Eh, Estamos bien, estamos tranquilos aún, todavía se puede andar por la calle, no muy tarde, pero se puede andar. Es una ciudad tranquila, pero muy idólatra, lo cual complica también un poco el trabajo de la congregación. La iglesia está creciendo, tenemos muchas familias nuevas que se están agregando. El domingo pasado hubo 2 manifestaciones de fe en la reunión de predicación, eh, lo cual nos alegra mucho. Y bueno, ahí estamos trabajando, un grupo de 6 varones, y después tenemos como 30 mujeres. Es tremendo, la cantidad de hermanas que tenemos y cómo trabajan y bueno, y se acoplan al trabajo de la iglesia. Estamos muy bien. Es difícil, son tiempos difíciles, como recién comentaba Edgar, pero son tiempos difíciles porque el diablo, como bien decía él, eh, está desplegando toda su batería de artimañas para hacer que los creyentes estén pasando por momentos difíciles. Pero además, hay algo que no podemos negar y que es la consecuencia del pecado. Muchas de estos malos momentos que nos toca vivir son generados por nosotros mismos. Y en esto quiero ser muy respetuoso, claramente, pero quiero ser bien directo. Hemos, de acuerdo a mi experiencia, hemos dejado crecer mucho a nuestro enemigo y hemos perdido noción de con quién estamos luchando y contra quién estamos luchando. Si ustedes eh, observan, ya el insecticida para los mosquitos ya no hace más efecto. ¿Se dieron cuenta de eso? Usted se pone off y el off ya no le hace... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mosquito creó anticuerpos, creó defensa. Hay virus y bacterias que todos los años se cambian los antibióticos y los remedios porque eh, evolucionan de manera tal. Y ustedes saben, mi querido hermano, que nuestro enemigo, que quién es, el diablo, evoluciona de manera tremenda, tremenda, y cada vez pone más palos en la rueda a la iglesia para que se manifieste, se transfiera. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 4, que es a lo que un poco va a ser la primera lectura que vamos a tener, es magnífico porque el apóstol Pablo cuando escribe Efesios estaba preso en Éfeso, en Roma, y escribió esta carta magnífica, magnífica, en la que se la manda a la iglesia en Éfeso para comentarles de algunas cuestiones que Pablo consideraba necesario que se supieran. Y entonces empieza, el capítulo 4 empieza diciendo, ¿lo tenemos todo? ¿Lo buscaron? ¿Lo tenemos? Vamos entonces. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Deberíamos leer todo el capítulo. Yo les sugiero que lo lean después en casa con tranquilidad y con dedicación. Después dice, esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu. Y después dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno de vosotros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. El otro día estaba pensando y estaba hablando con nuestra clase de la escuela dominical y decíamos, ¿cuál fue el error más grande que cometió Eva en el jardín del Edén? Y algunos decían comer la fruta, otros decían convidarle de la fruta a Adán. Y bueno, después de compartir estas conversaciones llegamos a una conclusión interesante. ¿Cuál fue el error de Eva? Tomarse esos 30 segundos. ¿Cuánto tiempo habló Eva con Satanás? 30 segundos, 5 minutos, una hora, no sabemos. Pero ahí es donde Eva comete el gran error de su vida, haber entablado una conversación con Satanás, con el diablo, con la serpiente. Entonces, a partir de ahí empieza a desatarse todo lo que ya conocemos referido a la caída. Cuando Eva se tomó esos minutos para conversar con el diablo. Mis queridos hermanos, yo le enseñaba a este grupo que lo que no llena el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿sabés quién lo llena? Lo que no completa a Dios en nuestras vidas, ¿sabés quién lo completa? El diablo. El diablo es aquel que termina de llenar los casilleritos que quedan vacíos en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios no toma por completo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro hablar, cómo miramos, cómo nos movemos, es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque es el momento en que le damos lugar al diablo. Eva se distrajo por un minuto y fue al lugar donde no tenía que ir. Fue al jardín del Edén, al árbol que no tenía que ir, que Dios le había dicho. Entonces, Eva recibe una respuesta, que era la respuesta que ella quería recibir. Entonces ahora empiezan a aparecer los nombres, ¿no? Porque ¿qué le dice Satanás? ¿Qué? ¿Dios te dijo eso? ¿Dios te dijo que no podías comer? ¿Dios te dijo esto? Entonces ella quería tener la autorización de alguien superior para poder acceder a eso. Y empieza la gran hecatombe del mundo, que cuál fue la caída por ese segundo de conversación. Mis queridos, ¿estamos al tanto de con quién es nuestra lucha? ¿Estamos al tanto de las armas que él está usando cada día contra nosotros? Porque con una familia usa una arma, contra otra familia usa otra, contra un integrante de la familia usa una, porque Dios conoce, el diablo conoce perfectamente cuáles son nuestros puntos débiles. ¿Vos estás al tanto de cuál es tu punto débil? Porque todos lo tenemos, ¿eh? Todos tenemos un lugarcito de debilidad en nuestro corazón, en nuestra mente, y es ahí donde el diablo apunta para que nosotros nos tomemos esos minutitos para conversar con él. Y así fue como cayó. Entonces empezamos a pensar cuál era el origen, cómo aparece el diablo, Satanás, en la película bíblica, en el estado bíblico. Entonces nos tenemos que remontar a Ezequiel, capítulo 28, y descubrir que el Satanás, que Lucero, fue una creación de Dios.
Era uno de los querubines más hermosos. Era aquel arcángel que tenía el dominio sobre todos los cielos. A ver, vamos a ver si Ezequiel capítulo 28. La idea de este comentario es reconocer, lo cual quiere decir volver a conocer quién es nuestro enemigo. Ezequiel 28, versículo 3. En Edén, Ezequiel capítulo 28, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, etcétera, etcétera. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaban. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este personaje, esta persona, que nos está relatando acá el pasaje nos da algunas características. Querubín grande, querubín protector, querubín perfecto. Todas estas cualidades no le sirvieron de mucho, porque a causa de algo en lo que tenemos en común, los hombres de hoy, mujeres de hoy, y nos estamos desarrollando en este mal que nos hace tanto daño, que es la soberbia. La soberbia nos está haciendo hacer cosas que no queremos. Nos hace cambiar formas de pensar simplemente porque no queremos discutir con nadie, entonces nos ponemos en un estado de soberbia y no avanzamos. Y esto fue lo que hizo que este personaje nefasto, que era hermoso, que era querubín grande, que era protector, puesto por Dios, se transformara en un corazón altivo, corrupto y profano. Esto lo señalan versículos más. Entonces, nos encontramos ante un enemigo que probablemente sea, y que en este momento, gracias a Dios, en este momento le estamos planteando, le estamos proponiendo lucha, porque cuando la iglesia ora, esto es lo magnífico, ¿no? Cuando la iglesia ora, le está proponiendo a Satanás la lucha más dura y que es donde él queda sin armas, queda sin argumentos, cuando la iglesia ora. Por eso es importante orar sin cesar, por eso es importante orar los unos por los otros, por eso es importante que nuestras peticiones sean conocidas. Edgardo habló varias veces de que a veces no recibimos porque pedimos mal. Tenemos que aplicar el salmo que dice renuévame, y para poder que empiece a correr agua fresca en nuestros corazones y poder orar bien. Es muy importante orar bien y es complejo porque tiene que ver con nuestros deseos. ¿A qué apuntan nuestros deseos? Y cuando hablamos de deseos, cada uno de nosotros puede plantear diferentes cosas, pero todas ellas tienen que estar guiadas, tienen que tener un punto en común. Hay algo que me está interesando mucho y que es el punto de encuentro. En mi trabajo hay varios carteles que dicen punto de encuentro. Y en ese punto de encuentro tenemos que ir en el supuesto caso de que haya alguna emergencia X. Se prende fuego, hay un accidente, algo, al punto de encuentro. Y la iglesia tiene como punto de encuentro la oración y ante la presencia del Señor. Entonces, vamos por ahí, pero tenemos que conocer aquel con el que estamos luchando. Y este arranca siendo perfecto, casi uno de nosotros, podríamos decir. Porque creación de Dios, perfecto, hermoso, todas las cualidades que cualquiera de nosotros quisiera tener. Sin embargo, nosotros no la tenemos, Él sí la tiene. Y todo eso lo llevó a un estado de soberbia que lo hizo caer y Dios lo echó. Dios lo echó y
y empezó la gran hecatombe. Entonces, Apocalipsis 12:9 nos ayuda también a comprender un poco mejor. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron arrojados con... En este versículo, en un versículo solo, 4 nombres que se le aplican a nuestro adversario el diablo. 4 nombres. Entonces, cuando remontamos el dragón, que nos lleva a ver el futuro de la iglesia, la serpiente antigua, que nos conduce a Eva en aquel momento tan importante en la historia, el diablo, el engañador. Hermano, ¿cuántas veces te sentiste engañado por vos mismo en tus pensamientos, en mi pensamiento? Yo te hablo, ojo que hablo de estas cosas por experiencia propia, ¿eh? Esto no me lo contaron ni lo leí, experiencias propias. Pensar que estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien? Y muchas veces no las estamos haciendo bien. Sí creemos, pero después cuando medimos los resultados, nos damos cuenta y tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Oramos y no recibimos porque no oramos bien. Hermano, cada tanto es bueno ir a la nutricionista. ¿Alguno va a la nutricionista? Yo sí. Bueno, sería bueno, porque la nutricionista te dice, bueno, mira, estás excedido y tenés que, por lo que medís, y te mide, ¿viste? Te agarra el centímetro así, y te mide el entorno y te dice, mira, no, tenés que empezar a comer mejor, tenés que cambiar hábitos, porque continuar con hábitos nos llevan a, bueno, tener algunos problemitas, ¿eh? Empiezan a doler las rodillas. Te dicen, pero me duele, doctor, me duele la rodilla. ¿Y cuánto pesás? Pero me duele las rodillas. ¿Pero y cuánto pesás? Bueno, hay que ir a pedir consejo a quien lo sabe dar. Y nosotros tenemos a nuestro Dios, que en oración y sabiendo y entendiendo lo que necesitamos y con quién estamos luchando. Príncipe, decíamos, Lucero, hijo de la mañana. Yo me acuerdo de las noches del IN, digo, los que estuvimos en el IN. Yo no he vuelto a ver cielos como en el IN. Esas noches de campamento, unos cielos diáfanos, estrellas tremendas, y viendo ese lucero, esa primera estrella que salía, que en realidad es la primera que sale a la mañana. Y acá en Mercedes todavía tenemos un cielo que se puede ver, el lucero de la mañana. Así era el diablo, como ese lucero de la mañana. Entonces, vamos entendiendo, yo primeramente voy entendiendo que mi adversario, lo primero que hace es que yo me sienta importante, que yo me sienta imprescindible, que yo me sienta grande, que yo me sienta importante. Eso hace de mí. Y eso lo aplico, lo puedo aplicar en mi familia. Si yo no estoy, si yo lo digo, lo puede hacer en la iglesia también. Muchas veces tenemos que darnos cuenta de la probabilidad de hacer daño, sin querer, obviamente, pero por esta actitud soberbia que nos lleva a actuar de estas maneras. El diablo tienta al desobediente, tienta a aquel que no quiere seguir las pisadas del maestro o que en muchas ocasiones se hace el distraído. Esto le pasó a Eva claramente en Génesis capítulo 3, versículo 4. Lo que hace también es calumniar a los santos. Habla mal de nosotros, de los santos. Esto le pasó a Job, ¿te acuerdan? Cuando en Job capítulo 1, versículo 9, le dice, ¿no has pensado en Job, en aquel hombre
Sí, pero ¿cómo no te va a adorar Josi con todo lo que le diste? Escúchame, con todo lo que le diste, vos pensás que Job no... Claro, ¿cómo no te va a seguir? ¿Cómo no te va a adorar si le diste fortuna? Bueno, sacarle la fortuna. Y así fue como el diablo fue tocando y Job nunca, nunca, nunca perdió su integridad. Saca la buena semilla. Nuestras iglesias intentamos, y nuestra actividad personal, intentamos sembrar buenas semillas, ¿no es cierto? La palabra nos lo dice. El predicador salió a predicar, el sembrador salió a sembrar, y el diablo se encarga de sacar esa buena semilla para que no crezcan los corazones. Y es donde nosotros tenemos que orar, doblar nuestras rodillas en oración primero y luego obrar en consecuencia al respecto, para que esa semilla eh, no sea quitada por él. Y para ir terminando, no sé quién es, estamos bien. Para ir terminando, pienso en dos hombres que fueron formidables para la historia bíblica, de acuerdo a mi humilde entender. Uno de ellos es David. ¿Quién de nosotros no se emocionó al leer un salmo de David? ¿Quién de nosotros no se le estrujó el corazón cantando los coros que están inspirados en los salmos de David? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Salmo 23, que lo aprendimos de chiquito. Y que todos mis nietos, mis nietos no, pero mis sobrinos, recuerdan siempre que la abuela Alejandra, uno de los primeros salmos que les enseñaba era el Salmo 23. Este, Ahora, cuando nosotros vemos la historia de David, lo vemos como un nombre complejo. No vamos a dar muchos detalles, pero según Samuel, capítulo 11, tenemos el gran pecado de David. ¿eh? Y cómo Dios cambia, cómo Dios puede renovar, cómo Dios puede hacer, como hizo de David. Fue un hombre que estuvo donde no tenía que estar. Y a veces nos pasa esto. Estamos donde no tenemos que estar. Y esto nos hace caer en las artimañas del diablo. Pero, por ejemplo, José estaba donde tenía que estar y actuó como tenía que actuar. José, ¿qué hizo? Huyó de la tentación del diablo. Huyó, ¿por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Hablamos mucho con nuestros alumnos no me gusta esto, pero bueno, con los chicos que comparten con nosotros la clase de la escuela dominical sobre las consecuencias. Muchos de ellos sufren las consecuencias del pecado. Y esto los entristece muchas veces. Pero como les decimos conmigo y lo hecho está. Hay cosas que no se pueden volver atrás. Hay familias formadas por consecuencias del pecado y bueno, hay cosas que no se pueden volver atrás. No es fácil decir, bueno, cásense o no, bueno, tendríamos que entrar en otros temas, pero no es fácil volver atrás cosas que ya están hechas. Sin embargo, Dios nos da la posibilidad siempre de renovarnos en santidad, de renovarnos en los privilegios que Él nos dio, en volver a la fuente, en volver al punto de encuentro, ese punto de encuentro que no tenemos que salir nunca o intentar no salir nunca. Es un punto de encuentro en donde vos y yo nos encontramos con nuestro amado Señor. Pero nos encontramos, como dicen muchos salmos, con manos limpias, libres de pecado. Somos hombres, somos mujeres que desearíamos estar libres de este cuerpo pecaminoso, pero el Señor pronto viene. El Señor pronto viene y decimos amén. El Señor pronto viene. El Señor pronto viene para liberar todo esto, pero mientras tanto hay que seguir luchando. Y queridos, las iglesias
Hace poquito estábamos en una reunión de ancianos de la zona oeste y las iglesias, muchas de ellas están en crisis. Están en crisis por cosas que mencionaba Edgardo, por ejemplo, la inseguridad, la falta de dinero, las distancias, y claramente esto complica las asistencias a las reuniones, las ofrendas, como bien decía Edgardo. Sí, nosotros también lo sufrimos acá eso, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que agradar a Dios implica de nosotros un esfuerzo muy grande, que cuál es el de reforzar nuestra fe, reforzar nuestro amor a nuestro Señor. Hay una línea de pensamiento que dice que no es importante ir a las reuniones. ¿Les pasa a ustedes? Hay una línea que enseña que no es importante ir a las reuniones, que no es importante ir a las reuniones. Pero ir a las reuniones es consecuencia de amar a nuestro Señor de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Entonces no es una obligación ir a la reunión, es una necesidad. No es una obligación juntarse a orar, es una necesidad. Lo hacemos por Zoom, bien. Vamos a la reunión, bien. Pero está. Entonces yo los animo a que analicemos y no perdamos de vista a nuestro enemigo. Porque a veces las distracciones hacen que el soldado reciba heridas que son por distracción. No nos distraigamos, alertas, velad y orad, que vuestro adversario el diablo huirá de vosotros, le dice Pedro. Velad y orad, para que vuestro adversario el diablo huya de ustedes. Me parece que pido al Señor todos los días por esto, para que esto suceda en mí, para que esto suceda en mi familia y para que esto suceda en mi congregación. Estar firmes y constantes en la oración sobre todo. Firmes y constantes en la oración. Firmes y constantes en la lectura de la palabra, para que Dios nos hable, para que podamos entender y para que podamos retener lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando el momento exacto para devorarte, para devorarme. ¿Y sabes cuándo el león ataca? ¿Ustedes vieron alguna? Hay en los zoológicos que tienen en vez de jaulas tienen los vidrios. ¿Vieron que el león se lanza sobre? ¿En qué momento? Cuando se da vuelta. Cuando se da vuelta la persona, el león se lanza. Hermano querido, no nos demos vuelta. No nos demos vuelta, de frente siempre contra el diablo, de frente contra Satanás. Y nuestras vidas van a prosperar, van a prosperar. El tiempo a mí me enseñó que la fidelidad, Dios premia la fidelidad de sus hijos. Había un coro que ahora no me lo acuerdo del todo, pero que seamos fieles, que seamos fieles. Esta debe ser nuestra oración, fidelidad a nuestro Dios, para que Él haga de nosotros los hijos que Él está buscando, los adoradores, para adorar en espíritu, en verdad, y predicadores, que salgamos a la calle sin temor alguno que Jesús nos ve. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por la invitación.